Aberdeen, Washington. Lluvia cortante, árboles altos y casas de madera. Un cielo gris que parecía pesar sobre las espaldas de sus habitantes. Allí nació Kurt Donald Cobain, el 20 de febrero de 1967. Desde pequeño fue diferente, callado, hipersensible y muy observador. No era el tipo de niño que corría con los demás. Era el que se quedaba mirando las hojas moverse al viento. El que dibujaba mundos que nadie entendía. Su madre Wendy era camarera y su padre Donald trabajaba en mantenimiento. Un hogar común, de clase trabajadora como tantos en el noroeste de Estados Unidos. Pero ese niño habitaba algo distinto, una sensibilidad que lo hacía sufrir cuando veía un insecto morir, una intuición que lo llevaba a detectar la tristeza en los ojos de su madre. Kurt creció rodeado de música. Su tía Mary lo introdujo al rock clásico, al folk y al punk. A los 4 años ya tatareaba canciones de los Beatles. A los 8 empezó a dibujar portadas de discos imaginarios. Y justo cuando empezaba a construir su mundo interior, todo se derrumbó. Cuando Kirk tenía solo 9 años, sus padres se divorciaron. Lo que para otros niños era una estadística más, para él fue una herida abierta. Describió ese momento como la muerte del amor. Dijo que desde entonces ya no creía en las relaciones humanas. El pequeño Kirk comenzó a rebotar de casa en casa, vivió con su madre, luego con su padre y luego con tíos, abuelos y hasta amigos. Era como un fantasma cargando su mochila de dibujos y cuadernos, buscando un lugar donde simplemente existir. En la escuela sufría bullying, no era atlético y tampoco era popular. Tampoco era agresivo. Él era frágil y la fragilidad no tenía lugar en los pasillos de los colegios. Se encerró en su cuarto con una grabadora de cassette escribiendo letras y dibujando personajes con rostros deformados. Se obsesionó tanto con la muerte, con el dolor y con la incomprensión, pero en el fondo solo quería amor, solo quería ser visto. A los 14 años su vida cambió cuando recibió una guitarra como regalo de cumpleaños. No solo fue un instrumento, fue un salvavidas. No sabía tocar formalmente, pero aprendía al oído, imitando acordes, creando flips desde la rabia. El punk llegó junto con un latigazo a su vida. The Melvis Black Flag, Sex Pistols no eran virtuosos, eran furiosos, y esa furia Kirk encontró un espejo. Empezó a frecuentar el ambiente alternativo de Aberdeen y luego Olympia. Grababa demos en su casa, se unía a bandas pasajeras, pero aún no encontraba el vehículo perfecto para su expresión. Hasta que conoció a Chris Novoselic, un chico alto reservado que compartía su amor por la música extraña y sin filtro. Juntos formaron Nirvana, aunque ese nombre llegaría un poco después. En esos años, Kirk era pobre, estaba solo y dormía en coches abandonados o en casas prestadas, pero tenía algo que no había tenido nunca, una dirección. En 1989 lanzaron Bleach, su primer disco, crudo, oscuro y era grunge puro. No fue un éxito comercial, pero puso Nirvana en el mapa. Kirk era un torbellino en el escenario. Parecía deshacerse mientras cantaba. Cada show era una catarsis. Pero en 1991 todo cambió con un solo golpe de batería. Smells Like Teen Spirit, el primer sencillo de Nevermind, fue un terremoto cultural. Pasaron a tocar de sótanos a llenar estadios. Kurt pasó de ser un chico raro a ser la portada de Rolling Stone, pero la fama lo devoró. No la quería, no la entendía y no la respetaba. Mientras todos aclamaban su voz, él sentía que perdía la suya. El ruido exterior se volvió más fuerte que su ruido interior. Su salud mental se deterioraba y sufría dolores físicos crónicos de depresión, de ansiedad y encontró consuelo en la heroína. En medio del caos conoció a Courtney Love. Se amaron como dos trenes en dirección contraria, caóticos, intensos, pasionales y destructivos. Se casaron en Hawái en 1992. Ese mismo año nació su hija, Frances Bean Cobain. Kirk decía que Frances era su ancla, pero ni siquiera el amor por su hija pudo calmar la tormenta. Internaciones, recaídas, peleas con la prensa y conspiraciones. Cobain estaba al borde del colapso. La presión de las giras, de la industria y de los medios lo asfixiaba completamente. Hasta que en marzo de 1994 en Roma sufrió una sobredosis que muchos creen fue su primer intento de suicidio. Fue hospitalizado y sobrevivió, pero algo se había roto. Volvió a Seattle y se encerró, y dejó de responder por completo.
El 5 de abril de 1994, Kurt Cobain se encerró en el invernadero de su casa. Tomó una hoja, escribió una nota larga, entre la despedida y el grito final. Tomó una escopeta y terminó su historia con un solo disparo. Tenía 27 años, se unió al club de los 27 junto a Hendrix, Morrison y Joplin, pero su partida no fue un mito, fue una tragedia que muchos vieron venir y nadie pudo evitar. Kurt Cobain se fue, pero no desapareció, se convirtió en símbolo, en legado y en una cicatriz. Su música sigue viva en las habitaciones oscuras, en adolescentes que no encajan y en corazones rotos que encuentran consuelo en su fragilidad. Fue la voz de una generación no por su talento, sino por su verdad. No fingió, no se adaptó y no mintió, y por eso se volvió eterno. Y así, con el último acorde que jamás se tocó, terminó la vida de Kurt Cobain. No fue solo el final de un músico, fue el apagón repentino de una luz que, por breve haya sido, iluminó a millones. Un faro para los incomprendidos, un espejo para los frágiles y una herida abierta en forma de canción. Kurt no buscó fama y no persiguió el estrellato. Lo único que realmente deseaba era algo más simple, más humano. Simplemente comprensión, la certeza de que no estaba solo en su dolor, la esperanza de que en algún lugar alguien se sintiera como él. Pero el mundo no lo escuchó, solo lo consumió. La industria lo convirtió en un símbolo y el mercado lo volvió un producto. La misma voz que cantaba contra la alineación terminó alineada en escenarios donde ya no podía respirar. Él gritaba su verdad y el eco regresaba en forma de exigencias, de giras, de entrevistas y de presiones imposibles. ¿Quién puede sobrevivir a eso, siendo tan sensible, tan honesto y tan herido? No es raro que su historia haya terminado como terminó. Lo extraño es que haya durado tanto tiempo soportando el peso de un mundo que aplaude al que sufre, pero no lo ayuda a sanar. Su música, sin embargo, no murió con él, porque la autenticidad tiene una fuerza que trasciende, porque a su voz, quebrada pero real, sigue hablando por quienes aún no se atreven a hablar. En cada adolescente que se siente diferente, en cada persona que lucha con su salud mental, en cada alma que busca sentido en un mundo indiferente, allí Kurt Cobain sigue vivo. Y tal vez su verdadero legado no sea un disco, ni un concierto, ni una fotografía. Tal vez su mayor legado sea haber demostrado que el dolor tiene voz, y que incluso lo más roto puede crear belleza. Kurt no fue perfecto, él fue humano como todos nosotros, lleno de contradicciones, de miedos, de ternura oculta. Fue un padre, un esposo, un amigo y un creador. Y aunque no pudo salvarse a sí mismo, ayudó a muchos a no sentirse solos en este mundo. Por eso lo recordamos no como un mártir, sino como una melodía que sigue sonando en la memoria colectiva del alma. Un testimonio de que la belleza puede girar y aún así es arte. Y en el eco vacío de su guitarra, todavía podemos escucharlo.